Desde hace más de un año, el gobierno federal en su publicidad utiliza un eslogan sumamente revelador. Dice, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Qué nos quiere decir el gobierno con este eslogan? Más claro ni el agua, que la mayoría de los mexicanos solo contamos las cosas malas. El eslogan es entonces un claro reclamo del gobierno a la sociedad y a los medios de comunicación. Pues el lunes, al inaugurar un hospital en Nogales, Sonora, el presidente Peña Nieto insistió, nos llamó a que tengamos memoria y a desterrar el irracional enojo social. ¿Sí? Así lo dijo, irracional enojo social. El eslogan publicitario y lo que declaró el lunes el presidente delatan una cosa. El presidente está molesto, preocupado o sentido porque no tenemos memoria y además considera que el enojo de los mexicanos es irracional, o sea, que no hay razón para dicho enojo. Ahora bien, ¿de dónde saca el presidente que hay enojo social? Muy simple, de las encuestas. Todas, absolutamente todas las encuestas lo traen muy mal calificado. Y esa situación constituye un pesado lastre no solo para él y su gobierno, sino también para su partido y para su candidato José Antonio Meade. Y es que, como atinadamente lo ha dicho el psicólogo zacatecano Víctor Manuel Aguilar Soria, en el actual proceso electoral están en juego dos sentimientos, dos emociones. Por un lado, la ira, y por el otro, el miedo. La ira y el miedo son de los instintos y emociones más primitivos, poderosos e incontrolables del ser humano que anulan la razón. La ira es un sentimiento de desagrado, es un enfado mayor en el que las personas sienten indignación y enojo por hechos y circunstancias que les perturban, desagradan y molestan. Por su parte, el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por la percepción del individuo sobre un riesgo o daño, real o imaginario. El miedo tiene un efecto en la conducta y los sentimientos. Puede incitar a los individuos a hacer cosas extremas o abstenerse y renunciar a la libertad. El doctor Aguilar Soria dice que desde la antigüedad la ira y el miedo se han usado como instrumentos de control, dominación y movilización política por parte de las élites y grupos gobernantes. Toda campaña electoral exitosa articula sus estrategias no solo con base en sus propuestas, ideas y proyectos de nación, sino también tomando en consideración la movilización de las emociones, principalmente la ira y el miedo de los electores. Usar la ira o el miedo de los votantes es sumamente rentable, ya que este tipo de campañas bien manejadas tienen un efecto sumamente persuasivo en la conducta del elector. El voto de la ira son estrategias centradas en aprovecharse de esta emoción primitiva de los electores para obtener un beneficio político. La gran mayoría de los partidos de oposición utilizan este tipo de estrategia. Señalan que las cosas están mal y que los causantes de esta situación son el partido en el gobierno y sus políticas equivocadas. Los candidatos que capitalizan el voto de la ira
se presentan ante los electores como la única opción de cambio posible, como la alternativa de la esperanza para terminar de una vez y para siempre con las situaciones que generan el enojo, la frustración, el resentimiento y la ira de la gente. Por su parte, los partidos en el poder manejan el voto del miedo. Miedo a que las cosas empeoren, a que se pierda lo que se tiene, se atente en contra del sistema de valores y creencias establecidas, así como que se ponga en riesgo la vida como valor supremo. Es decir, la estrategia se centra en hacer sentir a los votantes que si los opositores llegan al poder, destruirán, acabarán y amenazarán el sistema de creencias, valores o propiedades y generarán problemas a la estabilidad y el confort que hasta ahora se tiene, poniendo en riesgo el futuro del país. Este tipo de estrategias se inscriben dentro de lo que se conoce como campañas negativas. En una sociedad democrática, sustentada en el voto mayoritario de los electores, ganará quien sea más competitivo en el estudio, comprensión y manejo de la ira y el miedo. Porque la ira y el miedo, más que el amor y la propuesta, es lo que moviliza a los votantes y hace ganar o perder elecciones. Concluyo. El presidente, su gobierno y su partido están evidentemente preocupados por el enojo o ira social que se refleja en las encuestas. Se equivocan al considerarlo irracional. Hay razones de sobra. Por todo ello, le arreciarán al voto del miedo, o sea, a la campaña negativa. Así las cosas, preparémonos para la guerra de lodo que se avecina.